La Contraloría General de Antioquia, a través de su programa de televisión, pretende dar a conocer los resultados de su tarea fiscalizadora en el departamento de Antioquia. Una de las estrategias de la entidad para cumplir su misión institucional es el fortalecimiento financiero de la entidad, asunto que en un Estado social de derecho, dada su naturaleza, no es ajeno a la controversia. La Contraloría General de Antioquia, en los años de administración del doctor Jorge Rojas Otálvaro, ha sorteado algunos litigios jurídicos importantes relacionados con el cobro de cuotas de fiscalización de algunas entidades que argumentan que la ley no les permite pagar cuota de auditaje. Para hablar sobre este tema contamos con la presencia del doctor Luis Fernando Bustamante, quien está al frente de la Oficina Asesora Jurídica de la Contraloría General de Antioquia. Doctor Bustamante, sea usted bienvenido al programa de televisión de la Contraloría General de Antioquia. Muchas gracias, Julián. Buenas noches para todos los televidentes. Doctor Bustamante, dice la norma específicamente en qué debe invertir la Contraloría General de Antioquia lo que llega por ingreso de cuota de fiscalización. Bueno, no es una norma especial para las Contralorías, es una norma que rige para la totalidad de las entidades públicas. El Estatuto Orgánico del Presupuesto, el Decreto 111 del 96, establece que los recursos que recibe cada entidad deben estar destinados, en primer lugar, pues obviamente, al pago de los servicios personales, es decir, las personas que realizan, en nuestro caso, la labor de auditoría en cada uno de los municipios, a los gastos generales, es decir, el transporte que se debe dar en el caso de esos funcionarios a los municipios, los viáticos que se les pagan, y obviamente también los organismos de control requieren de unos recursos importantes para la inversión, es decir, nosotros requerimos recursos tecnológicos, recursos físicos, espacios donde cumplir nuestra función, y para ello también hay que invertir en inversión. Es decir, el Estatuto Orgánico del Presupuesto le ordena a todas las entidades públicas el pago de servicios personales, de gastos generales y la inversión necesaria para el cumplimiento de la misión institucional. Doctor Bustamante, ¿cómo se define o se determina qué entidad paga o no paga cuota de auditaje a la Contraloría General de Antioquia? Es lo más sencillo. Cualquier entidad que reciba dineros del Estado, cualquier entidad que tenga dineros del Estado o administre dineros del Estado, es sujeto de control de la Contraloría General de Antioquia. En este caso, quien tenga dinero de la entidad territorial, departamental o municipal. Entonces, quien reciba dinero, administre dinero del Estado, debe pagar cuota de auditaje por el solo hecho de tener la responsabilidad, o la Contraloría la responsabilidad de ejercer el auditaje de esa entidad sujeto de control. Doctor Luis Fernando, específicamente, por ejemplo, en el nivel departamental, ¿a quién se le cobra? Es decir, ¿se le cobra directamente al gobierno departamental o a la entidad descentralizada que debe pagarlo? Bueno, en el caso del departamento de Antioquia, anualmente se le hace una liquidación al departamento de Antioquia de las transferencias del 2.2 de los ingresos corrientes de libre destinación, y obviamente a las entidades descentralizadas se les hace otra liquidación, se les fija mediante una resolución cuál es el valor de la cuota de auditaje o cuál es el valor de la transferencia que deben cancelar a la Contraloría General de Antioquia. Hoy en día podríamos saber cuántas entidades pagan cuota de auditaje a la Contraloría General de Antioquia. Sí, indudablemente en esta administración del doctor Jorge Rojas se ha incrementado sustancialmente el número de sujetos de control, en primer lugar, porque existían una gran cantidad de sujetos de control que no estaban siendo auditados por la Contraloría, y naturalmente de manera simultánea se les ha fijado la cuota de fiscalización. Son aproximadamente 300 sujetos de control en este momento que son objeto de cuota de fiscalización, porque los otros 121, que son los municipios, están exentos del pago de cuota de fiscalización según la ley 617 del 2000. Doctor Bustamante, ¿cada cuánto se debe pagar cuota de auditaje? ¿Cada cuánto deben pagar estas entidades a la Contraloría General de Antioquia? La cuota de auditaje
sigue el mismo régimen o el mismo principio de anualidad presupuestal que establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Es decir, cada año, cada que se aprueba un presupuesto, sobre ese presupuesto se liquida la cuota de fiscalización o se liquida la transferencia que debe hacer el departamento a la Contraloría General de Antioquia. Doctor Bustamante, lo invito a usted y a todos nuestros televidentes para que veamos una nota en donde nuestro equipo periodístico estuvo ahondando un poco más sobre precisamente una de esas batallas jurídicas que la Contraloría General de Antioquia ha dado para que una entidad pague cuota de auditaje. Veamos la nota y ya regresamos. La IPS Universitaria es una institución prestadora de servicios de salud de la Universidad de Antioquia. Sirve a la comunidad en todos los niveles de atención, fundamentados en la evidencia científica, la ética y el respeto al medio ambiente y la calidad. La IPS Universitaria presta servicios de salud integrales, con alta calidad humana, técnica y científica, de manera prioritaria a la población universitaria de la Universidad de Antioquia y a otros usuarios afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La IPS Universitaria presentó recurso de reposición por la fijación de la cuota de vigilancia fiscal por el ejercicio de la vigencia 2010. En tal sentido, solicitó la exoneración del pago de la cuota de vigilancia fiscal, debido a que los motivos citados por la Contraloría son equivocados, lo cual fundamenta en los siguientes argumentos. Primero, violación de la Constitución y la ley. La IPS Universitaria estima que la Contraloría excedió los límites establecidos por la Constitución y la ley sobre la vigilancia fiscal de los organismos que integran el Sistema Nacional de Salud, expresando que en ningún momento estos se refieren a la posibilidad de cobrar cuota de vigilancia fiscal. Ante este argumento, la Contraloría General de Antioquia responde: de ninguna forma el órgano fiscalizador ha excedido los límites establecidos por la Constitución y la ley, en lo relacionado con el ejercicio de la vigilancia fiscal. Es oportuno entonces traer a colación lo establecido por la sentencia C-587 de 1995, donde la Corte Constitucional fue clara al expresar que el control fiscal se extiende a las actividades, operaciones, resultados y demás acciones relacionadas con el manejo de fondos o bienes del Estado que lleven a cabo tanto sujetos públicos como particulares. El ejercicio del control fiscal se lleva a cabo sobre todos los recursos y bienes públicos, y en esta medida sobre la gestión de la administración y de los particulares o entidades que los manejen. En conclusión, si la IPS Universitaria es sujeto pasivo de control fiscal, las normas que fijan la cuota de fiscalización se encuentran vigentes, y por lo tanto no existe razón lógica que impida considerar que también lo es del pago de la cuota de auditaje. 2. Manejo de recursos para fiscales. La IPS Universitaria argumenta que por ser una institución prestadora de servicios de salud, está exenta de pagar la cuota de vigilancia fiscal. Manifiesta además que los dineros que recibe por la prestación de los servicios de salud son rentas para fiscales que no ingresan al presupuesto de la IPS Universitaria, puesto que son utilizados para financiar los servicios y entrega de bienes al usuario, que los ingresos que recauda por la prestación de servicios dentro del POS no pertenecen a la IPS, sino al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Dice la Contraloría: aunque es una institución prestadora de servicios de salud, asunto que en ningún momento se discute, no es cierto que al igual que las S y las EPS, se encuentre libre del pago de la cuota de vigilancia fiscal por prestar servicios de salud. Esa sola condición no la exime de esta obligación legal. 3. Entidades exentas del pago de vigilancia fiscal. La IPS Universitaria insiste en que hace parte del Sistema de Seguridad Social en Salud por prestar un servicio público según delegación legal, motivo por el cual los dineros que recauda son de naturaleza pública. Entre tanto, la Contraloría afirma: los dineros que recauda la IPS Universitaria son de naturaleza pública. Por ello, se le da la razón a la Contraloría General de Antioquia para ejercer vigilancia sobre dichos recursos, pues el objetivo principal del control fiscal es la protección del patrimonio de la nación. El despacho del Contralor Departamental se permite afirmar en forma categórica que los motivos expresados por la Contraloría General de Antioquia en el acto impugnado en ningún momento son equivocados. Por el contrario, cuentan con el suficiente respaldo constitucional, normativo y jurisprudencial.
Y continuamos en el programa de televisión de la Contraloría General de Antioquia, Cuentas Claras, Manos Limpias. Doctor Luis Fernando, ¿cómo nace esta batalla jurídica entre la IPS Universitaria y la Contraloría General de Antioquia? Bueno, indudablemente uno de los problemas era que como la Contraloría General de Antioquia no realizaba el control fiscal o no ejercía el control fiscal sobre estos organismos, pues obviamente ellos no conocían de su obligación y por tanto, en primer lugar, se resistían al ingreso o a que nosotros cumpliéramos nuestra misión constitucional y legal de ejercer el control fiscal. Pero adicionalmente, una vez se les liquidó la cuota de fiscalización, también se resistieron al pago de la cuota de fiscalización. Es decir, lo uno acarreaba lo otro. Como no se ejercía el control fiscal, ellos tampoco conocían que tenían la obligación de pagar cuotas de fiscalización y en el momento en que se les liquida, pues obviamente se resistieron también a que ellos fueran sujetos no solo de control, sino del pago de la cuota de fiscalización. Doctor, ¿qué recursos y cómo se desarrolló toda esta situación? ¿Cuánto se tardó el proceso jurídico en llegar a una respuesta definitiva? Bueno, el tema no ha sido exclusivamente de la Contraloría General de Antioquia. El tema ha sido de la mayoría de los órganos de control del país que cuando liquidan las cuotas de fiscalización, es decir, expiden el acto administrativo, pues obviamente los sujetos de control tienen algunos recursos de reposición y apelación que una vez resueltos ya inmediatamente son actos administrativos en firme que prestan mérito ejecutivo. Estos actos administrativos pues obviamente se cobran mediante la capacidad de jurisdicción coactiva o la acción de jurisdicción coactiva que tiene la Contraloría, pero en algunos casos los sujetos de control se siguen resistiendo, razón por la cual interponen demandas contra los actos administrativos que fijan la cuota de fiscalización. Hoy, por ejemplo, la IPS Universitaria le paga cuota de fiscalización a la Contraloría General de Antioquia. La IPS Universitaria, que es una entidad prestadora de servicios de salud, ya ha aceptado en primer lugar que es sujeto de control de la Contraloría General de Antioquia y adicionalmente a raíz de una sentencia que expidió el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado, también ha empezado a cancelar la cuota de fiscalización correspondiente a los ingresos que recibe. Obviamente hay que exceptuar de la liquidación que se hace los recursos que se reciben para salud. Es decir, nosotros en el caso de las ESES o de la IPS Universitaria exceptuamos aquellos recursos que están destinados exclusivamente a la prestación del servicio de salud y las ganancias o los recursos adicionales que ellos reciben son sujetos de cuota de fiscalización y sobre esos ya ellos han aceptado cancelar y actualmente están a la orden del día con la Contraloría General de Antioquia. ¿Cómo ejerce control fiscal la Contraloría a esta entidad específicamente? Bueno, en general a todos los organismos sujetos de control, la Contraloría ejerce una auditoría integral, es decir, primero que todo revisa las cuentas que ellos rinden anualmente. En segundo lugar, va y verifica sobre el sitio que esas cuentas rendidas sí sean la totalidad de las cuentas y que correspondan los recibos de pago a los gastos o los bienes, obras o servicios efectivamente recibidos por la institución. Adicionalmente, ese control o esa auditoría integral también revisa la eficiencia y eficacia de los planes de acción que ellos han realizado. Es decir, nosotros vamos y revisamos la planeación estratégica de la institución y si efectivamente con esa planeación se ha cumplido la misión institucional del municipio o de la ESE o de la ESP. Es decir, toda la auditoría integral corresponde a diversos sistemas de control que están establecidos por la ley y adicionalmente también en algunas ocasiones efectuamos unas auditorías especiales que van dirigidas exclusivamente a revisar algún aspecto esencial, por ejemplo, en el caso de los municipios, la salud o la educación. Es decir, la Contraloría puede establecer en el PGA o en el Plan General de Auditorías cuál es el tipo de control que va a realizar, si es una auditoría integral o una auditoría especial.
Doctor Bustamante, permítame, vamos a hacer una pequeña pausa de mensajes institucionales, pero ya continuamos tratando este importante tema en el programa de televisión de la Contraloría General de Antioquia.